El libro de Romero es de una ágil narrativa, tiene una gran fluidez expositiva y yo lo he leído de una tirada, lo leí todo seguido porque me atrapó el conocer, por ejemplo, pues los enigmas de los servicios secretos, en fin, las cosas que nos cuenta a mí me impresionaron y lo leí ya les digo, de una tirada. El protagonista es un personaje curioso, un personaje complejo. Es lo que en Estados Unidos llamarían un justiciero. Él, cuando cree que algo puede afectar a la seguridad de España o otras motivaciones importantes, sin embargo, pese a que los motivos inicialmente son elevados, puede llegar al asesinato, a la violencia, etc. Es un ser verdaderamente complejo. Y además es extraño porque en algunos servicios secretos a veces no sigue la disciplina que exige este tipo de trabajos y a veces es rebelde, aunque él socarronamente una vez a uno de sus superiores le dice: ya sabes que soy muy disciplinado, lo cual, por lo que relata el libro, no es así. Entonces, a mí me recordó una frase de Albert Camus que decía: un hombre rebelde es una rebeldía contra lo desconocido. Y es el caso de Durán, porque claro, él realiza sus pesquisas, sus averiguaciones y cuando tiene certidumbre, pues contundentemente acciona. Pero hasta que tiene esa certidumbre, en realidad se mueve en un magma de lo desconocido y encajaría perfectamente en la definición de Albert Camus. Unamuno tenía una frase que a mí me impresionó mucho cuando era opositor, porque pensaba: caramba, estoy aquí todo el día encerrado en casa y a lo mejor mañana me muero. Pero era una frase, tenía una frase muy buena, muy lúcida, decía: vivir es ir muriendo lentamente. Y es verdad, desde que nacemos estamos condenados a muerte. Entonces, cada día es acercarnos hasta esa etapa final. Y Durán tiene una gran tristeza en la mirada, una tristeza, tal vez ha incorporado en su interior esas acciones viles que tiene que realizar, aunque sea por una motivación elevada, y entonces tiene una gran tristeza. Y a mí me pareció que encajaba un poco en la situación de Unamuno, y era un hombre que tenía una serie de... iba muriendo a tantos por ciento. Su tristeza es importante porque cuando una de sus amantes le pregunta: ¿de dónde vienes, papito?, él dice: del infierno. Y en otras ocasiones él sueña con que está endemoniado. Tal vez esto es debido a que, como intervino en unas prácticas de hechicería y de magia en Brasil y le tatuaron la aritmética de Satán, le pusieron el 666, lo lleva en su cuerpo, tal vez todo esto influye en esa visión y en esa tristeza que tiene. A mí también me gustó mucho del libro el entorno en que, cómo describe las calles, las plazas, principalmente del barrio de la Latina, de lo que antes se llamaban los barrios bajos madrileños. Y a mí me ocurre una cosa: cuando tengo que escribir un prólogo o tengo que presentar un libro, me sumerjo tanto en la acción del novelista que muchas veces, miméticamente, pues me pongo a pensar cosas. Muchas veces sueño con sucedidos. Me pasó con el libro de María, que soñé luego por la noche y me trajo el argumento para la presentación. Y me ocurre muchas veces. Y cuando estoy en la vigilia, pues también trato miméticamente de hacer algo como el autor. Y entonces yo el libro lo estaba leyendo en Santander, en el Paseo Pereda, mirando la bahía. Y entonces se me ocurre mirar al fondo y pensé: caramba, el cielo se cita con el mar en el horizonte, y allí confluyen, se mezclan los dos azules, el azul intenso, denso del mar, y el azul un poco más exangüe, más diluido del cielo, y allí se unen. Claro, esto, por ejemplo, cuando los pueblos eran primitivos, inmediatamente ya surgía un mito, surgía una mitología. Decían: bueno,
conscientes de la pequeñez del ser humano en relación con otros elementos, sobre todo con los elementos que estaban próximos, porque claro, el cielo les podía parecer, perdón, el sol les podía seguir pareciendo pequeño o una estrella, pero el mar veían lo enorme que era, la tierra también. Entonces creaban los mitos, al cielo le daban el nombre de un dios, al mar le daban el nombre de otro dios, y así surgía una leyenda. Como se unen en el horizonte, pues los casaban y las nupcias generaban nuevos dioses paganos. Ahora esto no ocurre porque la fantasía está un poco obnubilada por esta civilización pragmática que tenemos, que sí, pues la inflación, que la deflación, que en Internet, que los servicios secretos, todas estas cosas hacen que tengamos la mente ocupada y ya nos falta esa virginidad, esa fantasía que tenían los primitivos para crear mitos y para crear historias. Yo empecé a mirar, ya les digo, al mar y de pronto veo que tiene dos colores. Al autor le gustan mucho los colores desde que su padre era pintor, y entonces yo me fijé en el mar que había dos colores, había un tono verde, había un tono azul. Entonces pues yo pensé, pues esto es una fusión de una turquesa y de una esmeralda, es decir, un azul de esperanza. Y de pronto el mar empezó a agitarse, venían las olas como atropelladas, como como indignadas, y yo pensé, aquí nos están mandando un lenguaje, el lenguaje de la espuma, el lenguaje blanco de la espuma nos está diciendo que las olas están irritadas contra este viento que les ha quitado esa tranquilidad en la que estaban anteriormente. También sobre el mar había una bandada de gaviotas que hacían gimnasias en el aire y sin darse cuenta estaban inventando la aviación siguiendo unos ejercicios que sus genes les habían transmitido. El sol, aunque los meteorólogos habían vaticinado, habían pronosticado que el día iba a estar cubierto, lo cierto es que hacía un sol espléndido. Y claro, ahí nos permite ver los colores en la zona cantábrica, porque el resto de España es ocre, pero la zona cantábrica es muy verde, parece que es Europa. Y entonces yo ese día con un sol espléndido podía apreciar el verdor de los campos y claro, pensé, qué bueno es el cóctel de sol y clorofila, qué bueno es el cóctel de sol y savia, porque nos permite ver estos verdes en todo su esplendor. El sol pues se explayaba por todo lo que nos rodeaba y levantaba indignaciones de luz en las superficies abrillantadas de los coches. Finalmente, pues seguí mirando todo aquello y me di cuenta que aquel era el reinado de los pinos. Todo había, por ejemplo, en el Palacio de la Magdalena todos son pinos y era un imperio del Pinus Maritimus. Había un pequeño